Hemos escuchado el término la voluntad de Dios en muchas ocasiones, ¿cierto? Si tú llevas, aún antes de ser cristiano, aún antes de creer, alguien te dijo, es que eso no es la voluntad de Dios. O tal vez eso es la voluntad de Dios, tranquilo. Y es una frase que utilizamos bien corrientemente, es como una expresión normal, que tiene que ver para nosotros con casualidad, para nosotros tiene que ver con suerte, o tiene que ver con suceso que aconteció o va a pasar, o razón de algo. Le asignamos todo eso a la voluntad de Dios. Y hoy vamos a comenzar una serie que hemos titulado V. Y vamos a explorar varias palabras que comienzan con la letra V, que definen nuestra dirección, definen la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y si escuchas bien, voluntad comienza con V. Voluntad. No era mi voluntad que utilizar este micrófono en esta mañana. Pero hay cosas que están fuera de mi voluntad, hay cosas que están en mi voluntad. Y en esta serie, como había dicho, quiero comenzar a explorar unas palabras que comienzan con la letra V, que definen la formación de Iglesia El Verbo. Y como estamos comenzando el año, yo creo que la palabra voluntad es la palabra perfecta para comenzar, porque voluntad es una que nosotros regularmente utilizamos al final del año, al comienzo, diciendo, estas son mis resoluciones. En otras palabras, esta es mi voluntad. Voy a perder peso este año, voy a conseguir un mejor trabajo, voy a proponerme tener un mejor carácter o tratar mejor a alguien. Y recuerdo haber visto una foto en internet de un GIF, una foto movible, un video, y alguien puso, este soy yo en Año Nuevo, y era un hombre quitándose una máscara y debajo de la máscara tenía la misma máscara. Y entonces, a veces eso somos nosotros, tenemos resoluciones de cambiar cosas, pero cuando estamos en la voluntad, imponemos una voluntad de cambiar algo, cambia el año y todo sigue igual. Y vamos a hablar de voluntad porque es importante entender cuál es el rol, el papel que juega la voluntad en nosotros como creyentes, como iglesia. Y el término que utilizamos de la voluntad de Dios, que es un término que a veces lo utilizamos muy ligeramente. Es la voluntad de Dios, si se da o no se da, es la voluntad de Dios. En otras palabras, acepta lo que estás viendo de frente porque no hay otra forma. Y a veces lo que nosotros dictamos como voluntad de Dios es totalmente lo opuesto a lo que Él está haciendo detrás, que no podemos ver. Pero es un mecanismo de autoprotección para decir y darnos una excusa automática de decir, ok, tengo que aceptar lo que veo de frente. Y no es la realidad. No todo lo tenemos que aceptar. No todo lo que está de frente tenemos que aceptarlo o recibirlo. Y yo quiero primero comenzar con esta imagen porque creo que es muy relevante a lo que vamos a hablar hoy. Y en esta imagen, ¿qué podemos ver? Una estructura de un edificio. Y esta es mi forma de visualizar las cosas. Yo soy muy visual. Y quiero que me acompañes en esto, porque para mí, y lo que Dios ha puesto en mi corazón desde el momento en el cual decidimos fundar esta congregación, que Iglesia El Verbo sería una iglesia que impactaría la comunidad con acciones y con tal vez un estilo menos tradicional de lo que está conocido. Pero cuando hablamos de estructura, una organización, una iglesia es una estructura. Hay unas cosas que forman,
Y hace unos meses atrás traímos una serie que se llamó Raíces. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Probablemente no. Si no te acuerdas, iglesiaelverbo.com tiene todos los videos. El podcast, si tienes tu teléfono inteligente, le dice, busca Iglesia el Verbo y te va a salir las diferentes series. Y entre eso buscas Raíces. Porque hablamos de 4 cosas cuando hablamos ahí. Y raíces que tiene que ver con fundamento, en otras palabras, la base. Y yo veo, lo que hablamos en aquella serie es nuestro primer nivel. Nuestro primer nivel. Y hablamos de 4 cosas que representaban ese primer nivel. Primero, la fe. Porque sin fe, ¿qué hacemos aquí? Es lo primero. Si no tenemos fe, si no creemos en Dios, ¿para qué venimos aquí? ¿Cuándo pudiésemos estar durmiendo o cualquier otra cosa? Pero la base de nuestra iglesia primero comienza con la fe. Y hablamos hace 2 semanas de 2 tipos de fe. La fe activa y la fe de creencia. Ambas aplican en esto. El segundo elemento que está en este nivel es la honra. Recuerden que hemos hablado de honra. ¿Y qué es honra? Tratar o actuar hacia alguien aun cuando no se lo merece. De una manera que representa lo que Dios ve. Y luego de eso hablamos de valor. Que cada persona vale para Dios. Aunque cada persona no necesariamente valga para mí o para ti. Y tenemos que adquirir eso y entender eso, que cada vez que alguien entra por la puerta, aún las personas que conoces y los que desconocen, Dios ha visto algo en ellos y tienen un potencial ahí. Y la cuarta cosa que tiene ese primer nivel es renovación. Y hablamos en aquel momento estábamos hablando del retoño, que a veces cosas se rompen y renacen. En otras palabras, se regeneran. Renovación es lo que Dios hizo en el momento en el cual cambió el destino de cada uno de nosotros. Empezó un trabajo, un proyecto de restaurar, de reparar, de cambiar lo que había dañado y ponerlo por cosas nuevas. Y todo el que vive en una casa, ¿quién no vive en una casa aquí, en un apartamento? Todos vivimos, sabemos que las cosas se rompen ahí. Se daña la plomería, las alfombras hay que cambiarlas, hay que pintar las paredes. Es constantemente a través de la vida un proyecto de renovación. Nunca termina hasta el momento que termine tu vida. Y alguien continúa renovándola o la revende o la destruye y la rehace de nuevo. Pero sigue siendo un proyecto de renovación constante. Y así es nuestra vida. Es un proyecto de renovación constante. Porque en el momento que tú crees que estás perfecto, es el momento que más necesidad de renovación necesitas. Porque estás perdiendo de vista la realidad de tu vida. Entonces, ese primer nivel, que lo hablamos en aquella serie llamada Raíces, tiene que ver con creer, honrar, valorar y renovar. Ahora, si estamos creando un edificio donde pueda aportar y apoyar a muchas personas, incluyendo a tu familia, incluyendo la mía, incluyendo personas que no conocemos, pues necesitamos más espacio, ¿no? Y cuando hablamos de espacio, no estamos hablando de que aquí no hay espacio suficiente. Obviamente podemos poner muchas sillas. ¿Qué estamos hablando entonces en una estructura? Porque toda estructura tiene un límite de capacidad. Toda estructura tiene un límite de capacidad. Si tú haces un cuarto pequeño, solamente caben 4 o 5 personas. Si haces un estadio de deportivo, caben 10,000, a veces cientos de miles. Entonces la estructura va a definir la capacidad de la cantidad de personas que tú puedes atender. Entonces, yo quiero hablarte de lo que representa con cada una de estas V's, que vamos a hablar a través de esta serie, lo que representan los niveles que van por encima de eso, porque primero,
lo que nos fundamenta, y esto es claro, es la creencia o la fe, la honra, el valor y la renovación. Si estamos cumpliendo esas 4 cosas, estamos siendo iglesia del Verbo. Pero si vamos a dar el paso extra, lo próximo, lo que viene en esta próxima década que está comenzando, pues tenemos que ver un poco más allá. Y hoy vamos a hablar, como dije, de voluntad, que es una de las fases que va montada sobre estas 4 cosas que hablamos. ¿Y qué tú puedes definir por voluntad? Bueno, yo quiero darte lo que dice el diccionario primero, para ver si compara con lo que tú y yo creemos que es la voluntad. Dice, la voluntad es la potestad de dirigir las acciones propias. Esa es la primera definición. La voluntad es la potestad de dirigir las acciones propias. En otras palabras, cuando tú estás en control de las acciones, estás utilizando voluntad. Cuando tú no estás en control de tus acciones, tú estás en contra de tu voluntad, como pasó con el micrófono ahora mismo. Mi voluntad era utilizar el micrófono que utilizaba regularmente, pero un suceso que estaba fuera de mi control cambió mi voluntad, fue en contra de mi voluntad y ahora estoy utilizando este micrófono, que funciona igual, ustedes todavía me oyen, ¿cierto? Pero a veces no todo va a estar conforme a mi voluntad o aún la voluntad de Dios. Y la voluntad es la potestad de dirigir acciones propias. También es una propiedad de la personalidad que apela a una especie de fuerza o deseo para desarrollar una acción de acuerdo a un resultado esperado. Y si no entendió todo lo que acabo de leer en 30 segundos, básicamente lo que quiere decir es que la potestad es algo que cada uno tenemos. Perdón, que la voluntad es algo que cada uno tenemos. Y la voluntad la utilizamos para hacer las cosas que realmente deseamos hacer. Por una sola razón, tú quieres algo. Es la única razón por la cual tú usas voluntad. Tú quieres algo. Utilizamos la voluntad para salirnos de la cama cada día porque tú quieres el salario que te va a dar tu jefe por estar en el trabajo. Utilizamos la voluntad de obedecer los mandamientos de Dios porque queremos sus bendiciones. Utilizamos la voluntad para tratar de hacer cosas positivas hacia nuestros hijos o hijas o familiares para que ellos nos quieran de vuelta. La única razón por la cual utilizamos la voluntad es porque tú quieres algo para ti. No hay otra. Tú quieres algo para ti. Y entonces esto cambia un poquito cuando comienzas a ver, cuando hablas de la voluntad de Dios. Porque cuando hablamos de la voluntad de Dios, es algo que Dios quiere para sí mismo. Es algo que estamos haciendo para el beneficio de Dios. Al igualmente tú puedes actuar en la voluntad de alguien más. Por ejemplo, todos los días cuando tú llevas al trabajo aunque estás ahí por voluntad propia para ganar un sueldo, ese sueldo se te es dado porque la voluntad de tu patrón es que tú hagas algo que lo beneficia a él. Le da un negocio. Entonces, la voluntad lo podemos definir de cierta manera como un acto de autosuficiencia. En cierta manera hasta egoísta. Entonces, ¿por qué la voluntad es necesaria? ¿Por qué es importante? Vamos a seguir viendo qué dice, porque hay más.
Dice, la voluntad generalmente implica la esperanza de una recompensa futura, ya que la persona se esfuerza para reaccionar ante una tendencia actual con la meta de recibir un beneficio preconcebido. ¿Qué está queriendo decir ahí la persona que escribió ese significado? La voluntad también es un mecanismo, una herramienta, algo que tú puedes utilizar para sobrepasar o sobrellevar algo que está de obstáculo para que tú puedas obtener lo que está detrás. En otras palabras, no siempre utilizamos la voluntad para cosas que nos gustan, sino para cosas que necesitamos o queremos obtener. Por ejemplo, hay personas que les gustan los dulces. A mí me gustan. Pero cuando abusamos de ellos, los doctores empiezan a decirnos que podemos tener o que tenemos diabetes. ¿Cierto? Y aún a veces, con la diabetes misma, uno no puede utilizar la voluntad para defenderse de esos dulces. Uno dice, uno no me va a matar. Y a eso se le dice falta de voluntad. ¿He escuchado esa expresión? Pero yo quiero cambiarte esa expresión a que no es realmente falta de voluntad, es la voluntad real. Es lo que tú realmente quieres hacer. Entonces tú puedes comparar tu voluntad real con la voluntad de lo que es correcto. La voluntad real, recuerden, voluntad es algo que yo hago para obtener algo que yo quiero. Entonces, en ambos lados y en el mismo ejemplo son dos cosas que tú quieres. En una tú quieres autogratificarte porque el azúcar es deliciosa. En la otra tú quieres vivir más tiempo. Ambos tienen gratificaciones. Ambos lugares tienen algo que tú quieres obtener. Pero dentro de uno la voluntad real define en qué dirección yo me voy. Vamos a seguir porque hay más. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir hasta el momento? Porque esto es bien importante. La voluntad también está vinculada a lo que se desea realizar y al entendimiento de las razones por las cuales un sujeto escoge hacer algo. Mire qué interesante. La voluntad tiene que ver con las cosas que tú quieres hacer. Y esto no se ve más claro cada vez que alguien te invita a hacer algo y tú dices, no puedo. Y en algunos casos es real, tienes algo que te está impidiendo, en otros casos simplemente no quieres. No tienes el deseo, no te salen las ganas. Porque no está en tu voluntad, no está en lo que estás esperando. Mira qué más dice. Por lo tanto, la voluntad está directamente relacionada al libre albedrío. Y todos conocemos, si tú eres creyente, tú conoces la palabra libre albedrío porque nos las han puesto desde el principio. Y la voluntad está literalmente atada al libre albedrío. Es tu libre albedrío. Es tu poder de decidir. Eso es tu voluntad. Cuando tú tienes la autoridad y la capacidad de decidir, entonces tú no puedes echarle la culpa a nadie más por tus decisiones. Porque a veces tratamos de excusar las decisiones que tomamos voluntariamente, una palabra, voluntariamente, en otras palabras, yo decidí hacerlo. Eso es ser voluntario. Por eso a veces me hace pensar, como dicen, rascar la cabeza, cuando alguien dice, hace algo voluntariamente y luego se está quejando porque hizo eso. En primer lugar, no lo hubieras hecho.
Porque el momento que lo haces voluntariamente, en otras palabras, sale de ti, pues debe ser dado. Es una decisión que tomaste de tu libre albedrío. Aun cuando te sentiste presionado por algo o alguien, o quieres nuevamente por tu voluntad que otros te vean mejor, porque a veces muchas de nuestras decisiones voluntarias son para crear percepción hacia otros, para que otros miren y digan, mira, esa persona es tan buena. Motivo interior, en otras palabras, para ti. Mira qué más dice. La voluntad también está relacionada al poder de elegir de la conciencia. Si la estás eligiendo de la conciencia, quiere decir que lo pensaste. Y si lo pensaste, no puede decir que alguien te obligó a hacerlo. Aun cuando fue el caso. Hay veces que podemos excusarnos y decir, no, fue que ella me dijo que lo hiciera. Y es verdad. Ella te dijo que lo hiciera o él te dijo que lo hicieras. Pero ¿quién lo hizo? Yo. Y yo tuve que tomar una decisión en ese momento de decirle sí o no a esa persona. Y en el momento que yo le dije sí, yo utilicé mi conciencia para tomar la decisión de hacerlo. Aún sabiendo consecuencias que venían con eso. Dice, el sentimiento está relacionado con el sentimiento y la acción. Conciencia, pensamiento, sentimiento, donde tú evalúas cuánto daño va a hacer y cuánto beneficio te trae. También la emoción del momento. ¿Cuántos han tomado una decisión por emoción? Todos hemos sido culpables, pienso yo. Y después cuando dices, unas horas después, a veces hasta minutos, dices, ¿por qué yo hice eso? ¿Y por qué yo compré esto? ¿Y qué voy a hacer con esto ahora? Pero tomaste la decisión. Ahora ya es muy tarde para echarte atrás. ¿Qué haces con eso? Dice más. Dice, la voluntad es algo elegido por voluntad propia. No es obligado por ningún impulso externo. No es obligado por ningún... Y esto es importante, porque aquí es donde nosotros tratamos de evadir responsabilidades. Como personas, tratamos de evadir responsabilidades diciendo, no, fue fue aquel, él dijo, ella hizo. Es porque si él no hubiese hecho aquello, yo no hubiese hecho esto. Si ella me hubiese tratado mejor, pues yo no hubiese tenido que conseguir la otra. ¿Entiendes? Y no tiene nada que ver con ninguna fuerza externa. Tiene que ver contigo. Tiene que ver con quién yo soy. Y la voluntad realmente es lo único que nosotros tenemos en el interior, lo único que permanece honesto aun cuando tú trates de engañar a otros, incluyéndote a ti. Por eso en una ocasión Jesús dijo, por sus acciones los vas a conocer. Porque las acciones requieren voluntad. Y tú puedes decir y aparentar todo lo que quieras, pero tus acciones van a dictar el reflejo de la voluntad que tú tienes, y la voluntad no miente. Dice más, ya estoy terminando con la definición, pero es que está muy, muy deliciosa. Otra forma de entender la voluntad tiene que ver con el deseo o las intenciones de realizar alguna cosa. El término fuerza de voluntad hace referencia a la capacidad que tenemos de sobreponernos a deseos inmediatos a cambio de resultados de deseos que tienen que ver con nuestra mejora existencial.
¿Cuántos han escuchado el término fuerza de voluntad? Tal vez lo has utilizado. Es que yo no tengo la fuerza de voluntad para hacer eso. No. Es que no tienes el deseo de hacerlo, punto. ¿Por qué no tienes el deseo de hacerlo? Porque tú no ves que hay un resultado lo suficientemente valioso para perseguirlo. En otras palabras, la voluntad solamente persigue lo que tú percibes como valioso o valeroso. Si tú no ves en tu relación familiar o matrimonial valor a largo plazo, tú no pones el esfuerzo de hacerla mejor. Si tú no ves en tu trabajo valor de que hay posibilidad de avanzar o tener mejor salario, mejor posición, tú no vas a poner la voluntad de hacer algo mejor por ese empleador. La voluntad está directamente atada con la percepción de valor que tú tienes de algo. Y acabamos de decir que uno de los fundamentos de esta congregación tiene que ver con valorar a la gente. Pero valor nuevamente tiene que ver con percepción, con la forma en la cual yo veo las cosas. Y cuando yo asigno valor a algo, yo pongo mi voluntad a trabajar a favor de alcanzar eso que tiene valor. Lo más importante aquí, lo que quiero que comencemos a visualizar es que tu voluntad define tus decisiones constantemente. Aún tú estando aquí, tu voluntad está diciendo, ¿escucho al pastor o no lo escucho? ¿Tiene valor lo que él está hablando para mi vida o no la tiene? Y en ese momento yo decido prestarle atención o ponerme a cocinar en mi mente. O tal vez pensar en qué voy a hacer luego, cuál película voy a ver o lo que sea. Porque tú defines valor a todo. Todo tiene un número de valor en tu vida. Todo. La forma en la cual tú, de hecho, la forma en la cual tú tomas juicio sobre alguien, en otras palabras, lo observas, es basado en valor. ¿Qué ropa tiene? ¿Qué forma se expresa? ¿Qué posición social tiene? Y ese valor tú determinas cuánta importancia o qué atención le vas a prestar a esa persona. Todos lo hacemos. Es parte de nuestra voluntad. Y yo quiero llevarte a través de varios pasajes en la Biblia. Hoy vamos a buscar 7 pasajes, 7 versos que tienen la palabra voluntad, porque yo quiero que veas cómo la Biblia utiliza la voluntad, comparado a cómo nosotros utilizamos la voluntad personalmente. Y definir por qué voluntad, que es algo que suena hasta de cierta manera egocentrista, es algo necesario para que el reino de Dios crezca. Porque si no hay voluntad, nunca van a haber almas salvadas. Alguien tiene que tener la voluntad de ir a buscarlas. Y para que pueda tener la voluntad de ir a buscarla, tiene que ver el valor que hay en ellas. Y vamos a comenzar con el Salmo 143. Y en el verso número 10. Salmo 143, verso 10. Y mientras están buscando eso, algo que podemos ver en la voluntad es que
por lo general nosotros la miramos de una manera errónea, pues la vemos como un deseo. ¿Cuántos han dicho la expresión buena voluntad para ti en este próximo año? Realmente estamos queriendo decir que tengas un buen deseo. Pero la expresión correcta, que tengas una buena voluntad, le estás queriendo decir que tomes mejores decisiones este año. Ahora, si tú se lo dices hacia alguien, no se ofendería. Entonces estás queriendo decir que yo tomé malas decisiones el año pasado. Pero independiente, sin saber, eso es lo que estamos diciendo. Y no es que esté incorrecto, al contrario, eso es lo que tú le debes desear a alguien. Pero nuestra percepción se basa más en como un deseo en vez de una realidad. Y el verso 143, perdón, el capítulo 143, verso 10 de los Salmos, dice así: enséñame a hacer tu voluntad. Nuevamente la palabra voluntad. Porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Y si este verso les parece familiar, es porque está en una manera diferente en la canción de Océanos. Pero dice, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Qué estamos queriendo decir con eso? Que mi voluntad, primero que nada, a veces no está alineada con la voluntad de Dios. Y cuando no está alineada, pues es necesario que nos enseñen cómo utilizarla. En otras palabras, el hecho de que tú tengas una voluntad no quiere decir que tú sepas usarla. No quiere decir que tú sepas tomar buenas decisiones, no quiere decir que tú tengas la capacidad de utilizarla correctamente. En otras palabras, que aquí está lo que nos llena de esperanza, es que tú puedes aprenderla a usarla bien. Porque si el salmista está diciendo, enséñame, en otras palabras, es que tiene la capacidad de aprender algo nuevo. Tú puedes aprender a utilizar la voluntad de una manera correcta. ¿Y cuál es el primer paso de aprender a utilizar el valor de una manera correcta? Perdón, en la voluntad. Pues tienes que saber a qué asignarle valor. Él dice ahí, ¿a qué le asigna valor él? En ese verso dice, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. ¿Qué le está valorizando ahí? Tener una vida con menos problemas. Está diciendo, Señor, enséñame tu voluntad, enséñame cómo manejar la voluntad que tengo para que se alinee contigo, para que pueda caminar con menos obstáculos o situaciones y problemas o circunstancias que yo mismo con mi voluntad me he metido. Ayúdame a utilizar la voluntad bien para que yo no me meta más en esas situaciones. Es así. Para que yo no me meta más en situaciones como esa. Mira este otro pasaje, Proverbios capítulo 11, verso 27. Vamos a leer varios pasajes para ver la perspectiva de diferentes escritores en lo que es la voluntad. Pero hasta el momento vemos que David le asigna valor, mientras está buscando Proverbios 11, 27. David le asigna valor a algo. Él quiere cometer menos errores en su vida para que le vaya un poco mejor. Y que le está diciendo, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. En otras palabras, poner mi voluntad propia en la guianza y la dirección tuya
para que podamos estar alineados, para que pueda evitarme problemas que me estoy buscando yo mismo día a día. Y Proverbios 11:27 dice, y este es un verso que mucha gente ha parafraseado y ha utilizado a través de la historia, y dice: el que madruga para bien halla voluntad. El que anda tras el mar, por el mal será alcanzado. El que madruga para el bien haya buena voluntad. El que anda tras el mar, por el mal será alcanzado. ¿Y qué vemos ahí? ¿Cómo está utilizando él la voluntad? Dice, el que se levanta con el deseo de hacer algo bueno. El que tiene una actitud diariamente de hacer lo que es correcto. Dice, que hallará buena voluntad. ¿Y qué es buena voluntad? El deseo de hacer lo bueno. O la decisión de tomar decisiones correctas. Es más, el hecho de que los escritores hayan utilizado la palabra buena voluntad quiere decir que hay mala voluntad también. De lo contrario, no habría que especificar que es buena. Pero dice, el que se levanta en la mañana, el que, en otras palabras, tiene una actitud de continuamente hacer lo correcto, buscar lo correcto, avanzar hacia lo correcto, vaya a lo correcto. Pero luego dice, el que anda tras el mar, en otras palabras, la mala voluntad. El que tiene el deseo, o no necesariamente el deseo, pero actúa de acuerdo a sus impulsos incontrolados y emocionales, va a tener malos resultados. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Absolutamente. Esto no es algo que desconocemos, pero aún así lo buscamos. Es más, a veces sabemos inicialmente que vamos a obtener y aún así vamos y lo hacemos. Y él define la buena voluntad como alguien que se levanta con la actitud correcta a hacer lo correcto. Mira a ver lo que dice Jeremías, un poquito más adelante. Jeremías capítulo 3, verso 15. Jeremías 3:15, ¿estamos todos ahí? Perfecto. Mira lo que dice este pasaje, que es contrario, no contrario, pero diferente a todo lo que hemos leído de voluntad hasta el momento. Dice, les daré pastores que cumplan mi voluntad para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Les daré pastores que cumplan mi voluntad para que les guíen con sabiduría y entendimiento. ¿Cómo estamos viendo voluntad ahí? Obviamente hoy día tú lees eso y lo defines a pastores, la posición clerical. Pero cuando él está hablando ahí en Jeremías, eso no existía. Él está hablando de, cuando dice pastores, está hablando líderes comunitarios, reyes, príncipes, asesores gubernamentales. Lo está refiriendo como pastor, en otras palabras, alguien que dirige al pueblo. Y dice, le daré pastores que cumplan mi voluntad para que lo guíen con sabiduría y entendimiento. Porque ¿qué sucede? ¿Qué está queriendo decir Dios a través de Jeremías ahí? Que hay gente que cuando está en una posición de liderazgo, de dirigir a alguien, sea política, sea religiosa, sea de cualquier ámbito social, que no guían con sabiduría y entendimiento. ¿Usted se ha encontrado alguno de esos? A lo mejor hasta votado por alguno de ellos. Y cuando está hablando ahí de voluntad, que cumplan mi voluntad, está directamente atado con sabiduría y entendimiento. ¿Y por qué eso? Porque una cosa no va sin la otra.
Si tú no tienes la voluntad de hacer lo correcto, de seguirle la dirección de Dios, vas a tomar malas decisiones y vas a estar desinformado. Y si tomas malas decisiones, vas a guiar al pueblo ¿a qué? A la gente, a otras personas ¿a qué? Aún en tu casa. ¿Sabías tú que tú en tu casa eres un pastor que puedes elegir cumplir la voluntad de Dios o no? Porque tú tienes un rebaño, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu familia. Y si tú eliges no hacer su voluntad, creas un grupo social que no es sabio ni entendido. Entonces se le pregunta, ¿por qué? ¿Cómo fallé como papá o mamá? ¿O por qué mis hijos son así o de esta manera? Voluntad dirige con sabiduría y entendimiento. Vamos a Mateo. Vamos a cambiar de temporada totalmente, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y vamos a ver qué Jesús dijo en Mateo capítulo 6, verso 10. Y usted se lo sabe de memoria probablemente. Porque cuando seguimos la voluntad de Dios, con sabiduría y entendimiento, hablamos de esta manera. Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Les sorprendió ese pasaje? Nunca lo habían escuchado en su vida, me imagino. ¿Qué está diciendo? Venga tu reino. En otras palabras, que tu estructura, tu forma de gobernar, la forma en la cual tú haces las cosas se pose en mi vida. Y no solamente que se pose, sino que se haga. ¿Y qué es hacer? Que se practique. ¿Que se practique qué? Tu voluntad. Tus decisiones, tus acciones, tu toma de decisiones conscientes. Aquello que tú decidiste por tu libre albedrío. Por la potestad, por la autoridad que se ha dado. Que se haga las cosas que tú dices, que como se hacen en el cielo, se hagan aquí también en la tierra. Y cuando habla en la tierra, pensamos en el planeta, pero ¿sabes qué? En todo en el planeta no se hace la voluntad de Dios. ¿Cuántos podemos estar de acuerdo con eso? Miles de situaciones, millones de situaciones ocurren diariamente que no están en la voluntad de Dios. Entonces cuando está orando eso, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, está hablando en tu tierra, en donde tú estás pisando, en donde tú influencias. ¿Por qué? Porque si tú estás ahí y estás haciendo la voluntad de Dios, estás alineando mi voluntad, estoy alineando mi voluntad con la de Él, se está haciendo entonces en la tierra lo que se hace en el cielo. Mira lo que dice, un poquito más adelante, pasa las páginas, Mateo capítulo 11, verso 26. Y en esta ocasión Jesús está orando y es un verso corto, pero Él dice así: sí, Padre, porque esta fue tu buena voluntad. Fue el buen plan, fue el deseo, fue la decisión. Fue lo que se estimó. Recuerden que al principio dije que tú puedes cumplir la voluntad de otros o la tuya. Y aun cuando tú cumples la voluntad de otros, tu voluntad está alineada con esa persona que está cumpliendo la voluntad, porque tú puedes decir sí o no. Y cuando Jesús está diciendo ahí sí, está diciéndole sí al Padre. Está diciendo,
estoy de acuerdo con lo que tú declaraste, tú dijiste, con lo que tú quieres de hacer, porque fue buena voluntad. Es lo que es correcto. Es lo que hay que hacer, es lo que tengo que hacer en la vida. Pero mira, vamos a mirar un ambos opuesto sobre voluntad, porque a veces voluntad no quiere decir lo que yo quiero hacer. Lucas capítulo 22, verso 42. Y mientras vemos en los primeros dos pasajes que Jesús está hablando de la buena voluntad y el deseo de Él continuar estando en esa voluntad, en otras palabras, haciendo lo correcto, que es el deseo que yo me imagino que todos tenemos. Hay momentos que la voluntad de Dios, el deseo o lo que es correcto no está alineado con lo que yo quiero. Y tenemos que decidir si hacemos nuestra voluntad, la voluntad real, o utilizamos la voluntad correcta. Y en Lucas 22:42, Jesús está orando una vez más. Y en su oración dice: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. ¿Cuál era la voluntad de Jesús? No pasar por lo que venía. No estaba alineado con sus ideales, su idea de un buen fin de semana. Pero sin embargo, mira lo que dice: pero que no se cumpla mi voluntad. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Que lo que yo he decidido, lo que yo deseo, lo que yo quiero hacer, no es lo más conveniente, no es lo que tiene más valor en este momento. Y que dice al contrario, para autoconvencerse y finalmente cerrar esa página, y dice: sino la tuya. Sino la tuya. Aun cuando no está alineado con lo que yo quiero, con mi voluntad real, que beneficia mi propio objetivo, aún Jesús pasó por esto. La diferencia es que tenemos que tener la capacidad de decir: ¿sabes qué? Yo sé que esto es lo que yo quiero, pero sé que esto es lo que es correcto. Entonces, que se haga lo que es correcto. Que se haga tu voluntad. Y un verso más, porque todavía tenemos más pisos que queremos hablar en las próximas semanas. Juan capítulo 5, verso 30. Y este es nuevamente otra perspectiva adicional de lo que es la voluntad. Y el pasaje dice así: yo no puedo hacer nada por cuenta propia. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo. Pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Ahora, me agrada y me hace preguntar muchas cosas esta expresión. Porque si la miramos desde un punto natural, pensamos que Jesús está haciendo una excusa. Está diciendo: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. En otras palabras, soy inútil. ¿Ustedes creen que Jesús no pudiese hacer cosas por su propia cuenta? Él era carpintero. Digo, ninguno estuvimos ahí. A lo mejor él hacía así: hazte silla, y se hacía. ¿Quién sabe? Sería el negocio más lucrativo y entretenido que había.
Pero no está hablando de eso. No está dando una excusa. Porque si te fijas, lo que está diciendo es que porque yo estoy en la voluntad de alguien más, yo estoy atado, yo he decidido a seguir esa voluntad, entonces no me toca a mí decidir lo que hay que hacer respecto a eso que decidí. Sino me toca actuar sobre eso. Porque el problema es que a veces utilizamos expresiones como esa para echarnos hacia atrás. Eso no es mi problema. O sea, allá ellos con eso. Yo estoy aquí viviendo mi vida tranquilo. Eso no es lo que está Jesús diciendo ahí. Él está diciendo, ¿sabes qué? Sea esto que estoy haciendo lo que yo quiera hacer o no sea, lo voy a hacer de todos modos. Es una expresión diferente. Y es una actitud que debemos tomar, porque a veces, como creyentes, estamos enfrentando circunstancias y decisiones que no nos agradan. A veces no estamos de acuerdo con nuestros líderes, a veces no estamos de acuerdo con otros hermanos, la forma de hacer las cosas en la iglesia. A veces no estamos de acuerdo con la forma en que se canta o las sillas se ordenan o lo que sea. Haz algo al respecto porque no depende de ti. Estaba viendo una publicación de un pastor que conocíamos, bueno, yo conocía, éramos muchachos, íbamos a la misma iglesia, a una iglesia creciendo, y él es pastor ahora, yo soy pastor, así que es casualidad, supongo, o voluntad de Dios. Y él publicó una foto de uno del que es pastor principal ahora en esa iglesia, y él escribió: aunque no siempre estuve de acuerdo con lo que él, la forma que hacía las cosas o lo que decía, siempre lo honré porque no dependía de mí. Él era el que había sido escogido. Y me llamó la atención porque me acordé que yo tampoco estuve siempre de acuerdo con él. Ni con la forma en que se hacían muchas cosas, y en varias veces hasta lo confronté, que mirando hacia atrás tal vez fue irrespetuoso de mi parte. Porque cuando uno no tiene madurez, uno actúa en su propia voluntad, aún pensando que está haciendo lo correcto. Y la idea de voluntad, dentro de someter voluntad en otra voluntad, es que mientras sea lo correcto, aunque no sea de la forma que te gusta, hazlo, sé fiel. Porque gustos son pasajeros. Escucha bien, los gustos cambian. Hoy te gusta el rojo, mañana el azul. Hoy te gusta la pasta, mañana la ensalada. Algunos me miran, tú estás loco. Bueno, hablamos dentro de 15 años, a ver. Las cosas cambian. Como dije en una ocasión hace un tiempo, a mí, una de mis bebidas favoritas de niño era el Kool-Aid. Ahora lo huelo y me da náuseas. No, ni puedo tocarlo. Si lo siento, ese polvito que antes te lo tomaba y sentía ese, que no lo mezclan bien y se siente el polvo en tu boca. Eso era como que, wow, qué rico, dulce. Ahora es como que, ¿qué es esto, Dios mío? ¿Cómo yo me metí esto a mi cuerpo? Es porque los gustos cambian. Y si los gustos están atados a condiciones, entonces la voluntad necesita estar atado a algo firme. Porque de lo contrario, vas a estar siempre siendo ambivalente. Y esto en la Biblia, Dios lo llama frío y caliente. A veces tratamos, bueno, creciendo nos intentaron inculcar que frío y caliente era que un día estabas encendido en el fuego y otro día estabas sentado en la silla sin decir gloria a Dios. Y eso no tiene nada que ver, tiene que ver con ambivalencia. Ambivalencia es
que hoy mi voluntad está siendo definida por cómo me siento. Hoy me siento sin deseos, así que no voy a hacer nada. Hoy me siento animado, así que voy a saludar a todo el mundo y a darle una sonrisa. ¿Sabes qué? Elige una o la otra, pero sé constante. Y cuando nosotros como congregación tomamos esta primera V de voluntad y la ponemos de lo que yo quiero, como yo los quiera y cuando yo los quiera, a lo que Dios tiene preparado, lo que Dios ya ha planificado y lo que esta iglesia tiene la capacidad de hacer cuando estamos todos en una misma dirección, entonces vamos a ver que la voluntad genera hábitos que son irrompibles. ¿Tú quieres saber por qué tienes falta de voluntad en muchas cosas? Es porque no has tenido la capacidad de desarrollar hábitos para mantenerlo. Es porque la voluntad real te ha mantenido ambivalente, te ha mantenido de un lado a otro. Y tal vez es tiempo de decir, hasta hoy. Voy a decidir aunque sea en una. Si no voy a hacer ejercicio, pues no voy a hacer ejercicio, pero ya. Tomé la decisión. Si no voy a ahorrar dinero, pues no voy a ahorrar dinero. ¿En dónde lo voy a utilizar? ¿A quién voy a beneficiar? ¿Solamente a mí? ¿A alguien más? Pero ten la decisión correcta, porque la voluntad la podemos definir en términos cristianos como disposición. ¿Y cuántos han escuchado en la iglesia muchas veces a través de sus vidas? ¿Cuánta gente está dispuesta a hacer esto o a hacer aquello? ¿Verdad que lo hemos escuchado mucho? Disposición es el resultado de la voluntad. Y cuando tienes disposición correcta, te llegan las bendiciones correctas. Porque a mí me puedes engañar, es más, yo te puedo engañar a ti, pero a Dios no lo vamos a engañar. Todos andamos detrás de algo. Por más espiritual que alguien aparezca, anda buscando algo. Es la realidad. Pero al menos si estás buscando algo, busca lo correcto. Busca lo que trae vida. Busca lo que va a alcanzar la eternidad para todos.